tardes. Quiero agradecer al Centro Internacional Miranda por este honor que me concede. Para mí es un honor compartir tribuna con el doctor Benjamín Sharifer, académico de larga data, con cargos de delicada responsabilidad, por ejemplo, la presidencia de la Academia de Ciencias, el rectorado de la Universidad Simón Bolívar y actualmente el rectorado de la Universidad Metropolitana, y polemista de fuste, como hemos podido darnos cuenta por algunas cosas que trataremos de comentar. Agradezco a ustedes la presencia. Lo que vamos a hablar para los amigos no es nada nuevo. Para hablar de la educación universitaria en la ruta de la calidad educativa hemos organizado unas ideas que en grandes rasgos son de 3 bloques. En primer lugar, educar, dónde, cuándo, por qué y para qué. En segundo lugar, una oposición que ya se infiere de la intervención del doctor Sharifer. Debemos construir la calidad educativa o elaborar la educación con calidad. Y en tercer lugar, el siluetamiento de los modelos contrastantes. Educar dónde, cuándo, por qué y para qué. En primer lugar, educar en América. Una América que se han empeñado en presentarnos como fragmentada y dispersa. Quien les habla está convencido de que debemos hablar de una América. Tal vez como escuchamos en 2 insignes compatriotas de este continente. En primer lugar, José Martí, quien habla de nuestra América para romper la idea de las falsas fronteras en las que nos han querido educar. Y en segundo lugar, Jorge Eliezer Gaitán, quien sostiene que no es cierto que estemos divididos, sino que nuestros adversarios han profundizado nuestras naturales diferencias para medrar en ellas. En efecto, creemos que América, desde el momento de las culturas originarias, mal llamadas prehispánicas, a nuestra manera de ver, se mueve en grandes ciclos y su espacio ha sido humanizado, rehumanizado, explotado, expoliado e incorporado al ritmo de los grandes centros metropolitanos. Pero, como señaló Humboldt, este sigue siendo el continente de la esperanza. Un continente que a nuestra manera de ver puede manejarse en grandes unidades, como bien lo señala Simón Bolívar, Benito Juárez, Francisco Morazán o el ya citado José Martí. La convocatoria del Congreso de Panamá, fallido en 1826, encuentra sus repercusiones en la política de la integración de América, en la estructuración de la Organización de Estados Americanos y en tiempos más recientes con la organización de la CELAC. Evidentemente, el nuevo liderazgo americano está ofreciendo asomos de respuesta a ese intento de integración que ha sido fragmentado por el predominio de los centros metropolitanos. No es un hecho casual que, por ejemplo, los aymaras estén siendo gobernados por un descendiente de su etnia. Tampoco es un producto de la casualidad que estemos tan pendientes de lo que ocurrirá el próximo domingo en el antiguo reino de Nueva Granada. ¿Educar cuándo? Estamos educando para el siglo XXI, un siglo que ha sido definido desde hace más de 200 años como un siglo donde no habrán fronteras, no solamente entre los espacios nacionales, aquel viejo acerto que aparece en el manifiesto
de que las fronteras políticas serán sustituidas por las económicas, por ser más dinámicas, pone en cuestión las viejas enseñanzas que hemos propalado de que, por ejemplo, Venezuela limita al norte con el Mar Caribe, cuando en realidad limitamos con una serie de países y de ínsulas que están en ese mar y, desde el punto de vista de la dinámica económica, con aquellos espacios a donde van nuestras materias primas y de donde provienen los insumos y los productos elaborados. Pero además, las fronteras, la ausencia de fronteras ha abarcado la producción del conocimiento y ya no es dable hablar, por ejemplo, en nuestra especialidad de geografía o de historia, sino que debemos hablar de geoquímica, de geohistoria, de geopolítica, por señalar ejemplos que nos son más cercanos. La segunda nota del siglo XXI es la superproducción del conocimiento. Asistimos a una acelerada producción de conocimientos en todos los órdenes que han sido estimados que para el final de esta década probablemente se estarán sustituyendo en su totalidad cada 5 años. Evidentemente, esta superproducción de conocimiento produce a la tercera característica de este tercer milenio, la obsolescencia creciente de los saberes, donde, como es suficientemente conocido, todavía no nos hemos enterado de que se ha producido un nuevo artilugio, sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología aplicada, cuando ya éste ha sido superado. La cuarta nota del siglo XXI que hemos venido trabajando se refiere a la velocidad de las comunicaciones, que nos ha permitido asistir en primera fila a hechos tan preocupantes como la invasión de un país o la producción de un hecho político o un hecho asociado a la farándula, independientemente de dónde se esté produciendo. Como educadores, la característica fundamental de este siglo XXI que nos mueve a preocupación es la hiperconcentración de los mecanismos de poder. Cada día son más los que tienen menos y cada día son menos los que tienen más. Un ejemplo, la reciente edición de la revista Fortune, donde aparecen los rankings de los más adinerados, aunque algunos dicen los más ricos, señala esto en su portada. El 0,1 aparece aquí, el resto nos lee. Evidentemente, esa es una noción preocupante. Dominique Lapierre, en un trabajo publicado hace ya más de 20 años, sostiene que el reto del siglo XXI será el de que quienes menos tienen, de quienes más tienen, que cada vez son menos, le den a quienes menos tienen, que cada vez son más. La tercera característica, el tercer problema que nos planteamos en la primera idea, educar por qué. Nosotros lo resumimos diciendo que se impone la dignificación del individuo con contenido social. Y si a nosotros nos preguntaran, diríamos que vemos un intento de respuesta a esa búsqueda de dignificación en la puesta en práctica de las misiones en Venezuela como una respuesta política a un estado paquidérmico, es decir, pesado, lento e ineficiente. La cuarta nota en esa primera idea se reside a educar para qué. Nosotros decimos para diseñar, implementar, evaluar y reinsertar la condición humana, porque en definitiva entendemos a la educación como la iniciativa más enaltecedora que puede emprender el grupo humano con las más profundas raíces históricas y sociales y las más sólidas proyecciones económicas. Así entendemos cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
en su artículo 102, define la educación como un derecho y como un deber. Ya no se trata del derecho a educarnos, que nuestra generación vio tan conculcado por las duras condiciones de desenvolvimiento. No es un hecho casual que al inicio del proceso que nos ocupa y nos compromete en términos sociales e individuales, escasamente 500.000 ciudadanos estaban en el sistema de educación universitaria. Cuando nosotros éramos jóvenes, porque también algún día lo fuimos, la situación era, por supuesto, mucho más preocupante. Y el artículo 110 de la misma Constitución, que establece que es preocupación fundamental del Estado el garantizar el acceso y la difusión de los más avanzados niveles de conocimiento. O el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación, que exige y define las características de un sistema educativo que desconocemos en términos individuales, porque la misma ley sigue fragmentando en espacios y unidades cuando realmente la educación es, como se ha dicho tantas veces, un continuo humano, interpretando a Aníbal Ponce cuando sostiene que la educación es para la vida. La segunda idea, como anunciamos, es: ¿debemos construir la calidad educativa o debemos elaborar la educación con calidad? Con el debido respeto, guardo diferencias en términos personales y académicos con quienes sostienen que el conocimiento se construye. Para nosotros, el constructivismo es una visión actualizada del fenomenologismo de Husserl, valga decir, una reactualización del positivismo, con todos los aportes que en él encontramos y que en el caso de Venezuela tuvo tan profunda implicación en el desarrollo de la ciencia y del conocimiento en el área de la historia. No nos oponemos por oponernos a quienes insisten que el conocimiento se construye. Lo que decimos es que no entendemos cómo algo tan dinámico puede asociarse a estructuras rígidas. Esa es nuestra preocupación. Nosotros nos identificamos con quienes sostienen que el conocimiento se elabora porque es una condición humana asociada a lo que mi maestro Ramón Tobar sostiene, la evolución de los grupos humanos en condiciones históricas dadas. No en vano, el estudio de nuestra realidad nos posibilita plantear que nuestra evolución actual, que nuestro estado actual es el resultado de una sucesión de presentes. La búsqueda de la elaboración de la educación con calidad se presenta con algunos problemas de fondo. Por ejemplo, algunos de los cuales han sido brillantemente tocados por el doctor Sharifet, la obsolescencia de la escuela. Se insiste en que la escuela como tal está superada y en algún momento se habló de que la educación debe desarrollarse en cualquier espacio. En segundo lugar, la formación docente se enfrenta a una dicotomía de elementos que la cuestionan. Por un lado, se le golpea fuertemente. Todas las reformas curriculares se orientan a reducir el espacio crítico dentro de la educación. Y por otro lado, se señala el problema, por ejemplo, de la insuficiencia salarial, de la precarización de las condiciones de vida. En tercer lugar, se ataca corrientemente en cualquier espacio y no tenemos ningún problema en someternos al examen que ustedes quieran, cómo se atacan los derechos de los educadores. Los países civilizados, llamados desarrollados, tienen suficientes ejemplos de profesores, de educadores que son alejados de su responsabilidad por no adaptarse a la visualización de la educación como empresa, en búsqueda de rentabilidad. Los educadores han sido sustituidos por distintas denominaciones. Nosotros preferimos seguirnos llamando maestros y se les han cambiado sus funciones
por ejemplo, para convertirlos en captadores de fondos. Se ha venido imponiendo en las realidades de los países americanos la privatización de la educación e inclusive en algún momento desde las más altas instancias del Ejecutivo Nacional se priorizó el llamado circuito de la excelencia en detrimento del circuito de la precariedad. Se impone una superposición de funcionalidades para los educadores, los cuales se orientan hacia la búsqueda de la rentabilidad, y cualquier manejo de este espacio se articula a la noción de la educación como gasto en función de la obtención de costos. Y evidentemente el elemento más preocupante, la búsqueda de disminuir y de congelar los beneficios contractuales. Un ministro de Educación proveniente de la empresa privada, en cuyo currículum fundamental, por cierto, no resalta la condición de haber sido ministro de Educación, recientemente publicó el 26 y el 12 del mes pasado 2 artículos. La educación a consulta y la calidad se mide, donde en el primero destaca el lugar preeminente que ha venido adquiriendo un instituto que está cumpliendo 50 años de haber sido fundado con la misión clave de preparar los cuadros gerenciales para la iniciativa privada. Y en el segundo se refiere a la consulta en marcha sobre la calidad educativa, expresando la desconfianza fundamental que mueve al sector privado frente a las iniciativas del Estado. Lo citamos porque en ambos artículos él se refiere a un elemento interesante para nosotros, la disminución de la preeminencia de las instituciones educativas de educación superior venezolana en los llamados rankings. Cada vez, sostiene él, y en algunas de las cifras manejadas por el doctor Charife la evidenciamos, la posición de las instituciones de educación superior en Venezuela va perdiendo rango de preeminencia. Esto nos lleva entonces a una discusión, a qué llamamos calidad, porque tradicionalmente se nos ha enseñado que la calidad no está necesariamente asociada con la masificación. Se señala que la masificación está opuesta al predominio de la calidad. Nosotros nos remitimos a esa cifra para preguntarnos de qué calidad se habla. Nos llama la atención que se insista, por ejemplo, en la precarización de la profesión docente. Pero qué curioso, porque prácticamente todas las instituciones de educación universitaria ofrecen la carrera de licenciado en educación o técnico en distintas menciones. Y cuando vamos al área de la aplicación de las llamadas ciencias exactas, encontramos esta contradicción, la decimos como guayanés. En Guayana hay hierro, hay bauxita, hay energía hidroeléctrica, hay espacios potenciales, hay industrias básicas creadas desde hace aproximadamente 40 años. Y hasta esta altura no hemos sido capaces de producir un riel de ferrocarril, ni hemos podido resolver los problemas de nuestras llamadas ciudades en la confrontación diaria que significa el transporte masivo. Si nos preguntaran, como profesores de historia, diríamos, no solamente no lo hemos resuelto, sino que hemos retrocedido con respecto a lo que en la década de 1870 la autocracia guzmancista diseñó como el sistema ferroviario nacional. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que Venezuela, que tuvo ferrocarriles antes que estos tuviesen la expansión que los caracteriza hoy en el sur, o en el norte, o en la Europa industrial, cómo es posible que hayamos retrocedido en estos aspectos? Bueno, ya me sacaron tarjeta roja porque estamos en época de Mundial de Fútbol. Eso no es democracia. Quisiera brevemente expresar lo siguiente.
No, porque si me pongo a leer todo esto, olvídense de la cena. No, vendrán las preguntas, bueno, si me descuenta este tiempo de Mavaria. Tú lo provocaste. Sí. Yo quisiera, con el debido respeto al doctor Charifer, referirme puntualmente a este toque de calidad con el que él cerró su información. Siento un gran respeto por las academias y por las ideas, independientemente de que no las comparta. Por ejemplo, dice la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que en su tiempo era Matemáticas Naturales y Exactas, en el primer considerando que la carrera docente es una de las menos demandadas. La pregunta, ¿por qué todas las universidades ofrecen la carrera de educación? Es una pregunta interesante. Cuando dice la penúltima línea de ese mismo considerando que el ministerio ha mandado calificar los cursos no impartidos de ciencias naturales con el promedio de las demás notas. Soy educador, con 50 años en estas funciones y espero pasar 50 más. Esto no es de ahora. Esto viene desde el momento en que se aprobó el reglamento de evaluación de la anterior Ley de Educación de 1980. Y con el debido respeto, yo no vi nunca a las academias fijar posición sobre esto. Es un elemento que a nosotros nos llama la atención. Cuando se dice que se busca imponer en el segundo considerando, muchos de los equipos directivos y supervisores adolecen y de las carencias anotadas en el punto anterior y actúan con frecuencia al servicio de lineamientos políticos. Desde 1943, en una conferencia que el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa dio en la Normal Miguel Antonio Caro con ocasión de una asamblea de la Federación Venezolana de Maestros, se viene aquí sosteniendo el derecho del Estado de definir su política educativa, el viejo principio del Estado docente. Pero olvidémonos de Luis Beltrán Prieto o de Andrés Eloy Blanco, que en la Asamblea Nacional Constituyente en 1947, cuando se debatía este problema, sostiene, es el Estado quien debe formar al ciudadano, no es la familia ni la iglesia, porque el deber es formar al ciudadano que esté en capacidad de dirigir al Estado. Que ese ciudadano atienda a sus compromisos familiares y a sus creencias religiosas es otro problema. Está en los discursos de Andrés Eloy Blanco en la Asamblea de 1947. Pero ese no es el problema, Luis Beltrán ni Andrés Eloy. La pregunta es, ¿cuál es el Estado en el mundo que no hace eso? Esa es la pregunta. El tercer considerando dice que el tema de la calidad de los textos escolares ha sido objeto de intenso debate. Bien bueno. Bien bueno. Y ahora es cuando hay que debatir. Pero yo quisiera decir con el debido respeto, lo vuelvo a señalar, que la academia tiene un error de apreciación. No son textos escolares. No son esos textos escolares que tenían en la primera página aprobada según resolución número tal del Ministerio de Educación y eran textos obligatorios. Estos en primer lugar no son textos obligatorios y en primer lugar no son textos y en segundo lugar no están adaptados al programa como regía la legislación anterior, ni están solicitados como recursos obligatorios. Puedo poner ejemplos porque tengo cualquier cantidad de ellos. Puedo señalar aquí el Liceo de Aplicación, que fue fundado como el espacio de aplicación y allí su nombre para el entonces Instituto Pedagógico Nacional en 1936. No usan los libros de la colección bolivariana porque no son obligatorios y además no son textos, son recursos instruccionales. Los invito a que los lean. No hay una adaptación al temario, que diga tema 1, tema 2, tema 3, capítulo, no es así. Son recursos para el aprendizaje. Cuando dice en la tercera recomendación, amalgamar la voluntad de los diferentes sectores del país, padres, representantes, expertos, universidades, organizaciones, instituciones vinculadas con el tema, así como empresas, grupos económicos y fundaciones, ¿no es eso lo que propone la resolución 58? Cuando pide que sea la comunidad como un entorno. ¿Quién puede entender mejor lo que quiera la educación, la comunidad educativa de Dabajuro que los que viven en Dabajuro? ¿Quién puede entender mejor lo que quiera la educación del barrio La Bombilla que los que vivan en el barrio La Bombilla?
Eso es lo que está planteado y creo que hace falta que discutamos esto realmente con un poquito más de profundidad, con un poquitico más dándole un poquitico más de espacio a la reflexión. Cuando dice en las conclusiones, el reto que el Ministerio de Educación tiene para mejorar realmente la calidad de la educación pues, supera con creces la información que pueda ser recabada en la encuesta. Doctor Charife, usted es científico de las áreas duras, químico, tengo entendido. No podemos descalificar el resultado de los procesos antes que los tengamos. Participemos de la consulta. Veamos qué es lo que aparece allí, qué es lo desechable y qué es lo consultable. Y entonces, cuando tengamos los resultados, es que podremos decir. No podemos decir, como un célebre venezolano, muy célebre, frente a cuya figura histórica guardamos mucho respeto, que cuando se fundó el Pedagógico Nacional, que se valorizaron los departamentos en función de la escuela restrictiva que existía antes, se crearon los laboratorios. Y entonces él preguntó, ¿qué es eso de pre-laboratorio y post? Le dijeron, el pre-laboratorio es para que los estudiantes se familiaricen con el experimento a desarrollar. El laboratorio es para desarrollar el experimento. Y el post-laboratorio es para que los estudiantes discutan con el profesor el resultado de sus experimentos. Ese célebre venezolano renunció a la educación porque no iba a permitir que ningún estudiante viniera a cuestionarle su planteamiento. Eso no es lo que tenemos que hacer. Participemos de la resolución 58, invitamos con seriedad de educador de aula. Yo soy un simple educador de aula, esos inventos que dijo Luis, que si yo hice esto, no, esos son inventos de Luis porque es amigo mío. Yo soy educador de aula, entonces es propaganda. Y cuando dice al final que las deficiencias en nuestro actual sistema son fácilmente constatables si sometemos a nuestros estudiantes y docentes a evaluaciones de sus competencias de lenguaje, matemática y ciencias naturales basadas, y citaba en una de sus láminas, la educación es un tesoro del oro. Creo que nosotros tenemos que preguntarnos si realmente esta es la educación que nosotros queremos impulsar. Es la educación que insiste en impulsar a partir de la competitividad. Eso es realmente lo que nosotros queremos. Señalar a partir de distribución geográfica porque está señalada el desarrollo de ciertas competencias de acuerdo a la naturaleza de los espacios. Nosotros particularmente tenemos muchas reservas sobre eso. Finalmente, antes que el árbitro suene el pito, nosotros decimos que la calidad de la educación tiene que descansar en la educación con valores, no en valores. Porque cuando nosotros decimos educar en valores, es como que si los valores estuvieran en la acera de enfrente y nosotros estuviésemos aquí. Si a nosotros nos preguntan, reivindicamos la enseñanza de la señorita Margot Betancourt, nuestra maestra en una vieja escuela unitaria al sur del Orinoco, que siempre decía, no propongo suma si no la he resuelto antes. Eso se llama pedagogía del ejemplo y en esa nosotros creemos. Gracias.